o el mensaje de parte de Dios a las 7 iglesias. Dice la palabra de nuestro Señor en el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Bendita y santa es la palabra de nuestro amado Dios. Iglesia del Señor, mire lo que Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 12 en adelante. Cuando Juan oye a quién hablaba, al Señor Jesús, a Cristo, en el lugar santísimo, y a dónde tenía que llevar ese mensaje, dice así, versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más dice el Señor? Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Escribe, le dice el Señor a Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios. No sé si a usted le impacta. Claro que sí. Esta revelación de la palabra de Dios. Porque Apocalipsis significa también revelación de las cosas que han sucedido, de las cosas que están sucediendo y de las cosas que están por suceder. ¿Quién es el que estaba en medio de los candeleros? El Señor Jesús. Habla que Él es el que está en medio de la iglesia. Que el mensaje de Cristo tiene que ser el que se predique en la iglesia. Palabra de Dios, no palabra de hombres. Que la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Que Cristo es el centro de las iglesias, el centro de nuestras vidas. Los 7 mensajes a las 7 iglesias comparten una estructura similar. Cada uno de los mensajes tienen estas características, iglesia de Dios. Escuche. Primero tienen una parte introductoria. Luego vemos que Jesús hace una declaración en cuanto a la condición de esas iglesias a las cuales Dios les está hablando. También vemos que hay un mandato que tiene que cumplirse inmediatamente en esas iglesias. También podemos observar que hay una exhortación para toda la iglesia en esta tierra, es decir, para todos los cristianos, para todos los creyentes en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el único Dios verdadero. Y también vemos que hay una promesa, es decir, que hay recompensa para los que creen, oyen, creen y obedecen. A través de estos 7 mensajes, iglesia de Dios, podemos ver el estado real y auténtico, el estado de cada una de las iglesias en toda la tierra. Y además, a través de estos mensajes, podemos ver el estado de nuestro propio caminar delante de Dios y de este mundo. Por eso es importante que escuchemos el hablar de Dios, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, para estos tiempos finales, para esta era, para esta dispensación de la gracia, para la iglesia de Dios, el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del Señor Jesucristo y de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que determinan que Dios quiere, anhela, como Él es santo, una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha, sin tacha, sin arruga, iglesia de Dios. Esa es el anhelo de Dios. Dios sabe cómo está nuestra congregación. Hermanos a la distancia, Dios sabe cómo está su congregación. Y más, Dios sabe cuál es su condición, la condición
de cada uno de los que integran esa iglesia local. Hemos leído Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7, en donde el Señor mismo, en medio de la iglesia de Éfeso, trae su mensaje a través de su ángel. Aquí podemos ver en el sentido material y en el sentido espiritual. Dios dice que tiene un ángel para cada iglesia, un ángel para cada congregación, un ángel para la iglesia en la ciudad de Ambato, un ángel para la iglesia en la ciudad de Quito, un ángel para la iglesia en la ciudad de Riobamba, que se encarga del cuidado y la protección de esa iglesia de parte de Dios. Y también en el sentido material, Dios ha puesto a los que Él ha levantado para que sean los que lleven el mensaje de parte de Dios a todo el pueblo que se congrega delante de Dios y de los hombres. Dios ha levantado a los pastores para que ellos sean los que lleven el mensaje de la palabra de Dios sin quitar nada y sin aumentar nada, para dar el mensaje de Dios tal cual como Dios envía, sin mezclar nada. La palabra limpia y pura y transparente de Dios tiene que ser conocida por usted y tiene que resplandecer en su vida, en este lugar y por donde vayamos. Gloria sea al Señor. El Señor Jesús es el dueño de la iglesia. Por eso Él está en el centro de ella. Todo se dirige conforme a su voluntad. Jesús la tiene bajo sus cuidados. El mensaje es para el cumplimiento, para la obediencia del pastor, de los ancianos y de todos los miembros que conforman el cuerpo de Cristo en aquella localidad, en aquella congregación. Alabado sea el Señor. Éfeso. Quiere una descripción de lo que era Éfeso y dónde Dios había puesto a su ángel para que predique el mensaje de Dios con poder y autoridad de parte del Señor. Éfeso era una mega ciudad en aquel entonces, una ciudad muy famosa por ser un centro cultural, religioso y económico. Ahí había grandes centros de enseñanza, había bancos y sobre todo estaba el templo a la diosa Diana, o también llamada Artemisa, nombre romano, nombre griego. Le decían la diosa de la fertilidad. En ese lugar, en ese templo, adoraban a esa diosa todos los que ingresaban mediante la práctica de la inmoralidad sexual. Oh, santo Dios. En cambio, el templo del Dios viviente, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es un lugar en donde se hace adoración santa. Santo, santo, santo es el Señor. Con un alma limpia y pura, con un cuerpo limpio y puro y santo. Así se está en la presencia de nuestro Dios. Alabado sea el Señor y bendito sea su santo nombre. Ahora ya sabemos para qué iban a esos templos todas esas personas. En esa ciudad idólatra y pervertida estaba la iglesia del Señor,
como antorcha encendida, puesto en lo más alto del candelero, para brillar con la gloria de Dios, llevando el mensaje glorioso de Jesucristo, el santo evangelio a los perdidos. Alabado sea el Señor y bendito sea su santo nombre. Ahí en Éfeso, Pablo, el siervo de Jesucristo, Pablo, ministró por 3 años, como usted lo puede ver en la carta a los Hechos. Mire, vayamos brevemente al libro de los Hechos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Capítulo 20, por favor. Hechos 20, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 31. Dice Pablo: por tanto, velad, estad atentos, puesto la armadura celestial, como soldados de Cristo, ni para dormir sacarnos la armadura, porque el enemigo anda como león rugiente, y al que se ha sacado la armadura, ¿qué le va a pasar? Va a ser devorado por el enemigo. No te salgas de Cristo, no te desligues de Cristo. Dice el Señor por la palabra de Dios en Hechos 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de que dice, amonestar con lágrimas a cada uno. Bendito sea el Señor. Velad, estar en oración. Alabado sea el Señor. Bendito sea por siempre y para siempre. Éfeso era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban de parte del Señor. Mire ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, grande es el Señor. Gloria a Dios. Hechos 18, versículo 24. Gloria a Dios. Llegó entonces a Éfeso, del 24 al 28, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, iglesia de Dios, mensaje para la iglesia, poderoso en las Escrituras. Aquel que escudriña la Escritura es poderoso de parte de Dios. Puede andar en nuevo testimonio y predicar el mensaje de Dios y ver cómo Dios hace grandes milagros delante de sus ojos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba. No era una iglesia muda, no era un hermano mudo. No, hablaba con denuedo, con alegría, hablaba de Cristo, predicaba a Cristo, presentaba a Cristo como el Señor y Salvador, el que nos cambia y nos transforma. Y por eso ahora podemos decir, no vuelvo atrás, sigo a Cristo. Gloria a Dios. Tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte con consideración y respeto, con sabiduría y prudencia, iglesia de Dios, no exponiéndole a vituperio. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá,
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que, gloria a Dios, que es que Jesús era el Cristo, aleluya. Esto es lo que hace usted, ¿verdad, hermana? Esto es lo que hace usted, ¿verdad, hermano? Presentamos al mundo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es el que perdona y cambia al ser humano, el que nos saca de las tinieblas, de la esclavitud de Satanás y nos pasa al reino de Dios, al reino de su amado Hijo Jesucristo, para vivir en libertad, en santidad y pregonando el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, nuestro Salvador y nuestro libertador, aleluya. En esa misma ciudad, en Éfeso, fue donde pastoreó el joven discípulo de Pablo, Timoteo, como usted lo puede ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 3. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora el encargo glorioso de predicar la palabra de Dios, de predicar el testimonio de Jesucristo, el santo evangelio. Gloria a Dios. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es lo que predican ahora en la iglesia? En la iglesia en donde ya no está Cristo, donde ya no hay luz. Creyéndose ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni de lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si alguno lo usa legítimamente. La ley nos presentaba a Cristo, el que perdona, salva y da vida eterna. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Escuchemos, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios. Bendito que a mí, dice Pablo, me ha sido encomendado, y él lo encargó para que lleve la misma tarea. Timoteo, gloria a Dios. ¿Qué hicieron esos hombres de corazón perverso y malo el 7 de octubre en Israel? Entraron y por las espaldas asesinaron a niños, a bebés, ancianos, y se llevaron, violaron mujeres y se llevaron secuestrados aquellas personas de Israel
a la franja de Gaza para hablar de este conflicto, tiene que ser un hombre espiritual, uno que haya escudriñado las Escrituras. Dios escogió de los lomos de Abraham a su pueblo para que sea de bendición a las demás naciones. Ellos están siendo luz en medio de un pueblo de tinieblas. Ahí está la iglesia de Cristo. Que Dios bendiga el remanente de Cristo en Jerusalén, en Israel, para que en estos momentos precisos estén predicando el evangelio de Jesucristo tanto a judíos como palestinos, como a gentiles en esa región. Y nosotros aquí, en el lugar donde Dios nos ha puesto a orar por la nación de Israel, porque allí volverá Cristo, ahí volverá Jesús, y en el tercer templo Él se sentará y reinará con vara de hierro a todas las naciones. Desde Jerusalén la profecía se cumplirá. Que Dios bendiga a Israel. Dios levantará un pueblo en aquel tiempo, un pueblo poderoso de judíos, y predicarán que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el libertador, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el anhelado y el deseado de todas las naciones, empezando por Jerusalén, por Israel y por todas las naciones, porque escrito está: y todo ojo lo verá, y toda lengua confesará que Cristo Jesús, postrado a los pies de Él, es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Gloria sea al Señor. Cristo viene pronto. Eso era lo que predicaban con denuedo los siervos del Señor Jesucristo, y lo estamos haciendo ahora en nuestro tiempo, porque Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Y eso lo tiene que saber el mundo, y los atalayas, y los embajadores, y los discípulos de Cristo, predicando y presentando al Dios de amor a los perdidos. Gloria a Dios. De acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, también mencionan que el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, también ministró a la iglesia en la ciudad de Éfeso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio para un pregonero de la justicia de Dios predicar allí donde hay confusión! Bendito sea el Señor, con un espíritu de poder, de valentía, de dominio propio, de templanza y de discernimiento, predicar a Cristo por la salvación de las almas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y bendito el nombre de Dios. ¿Cómo se predicó el evangelio en esa ciudad? En esa ciudad satánica que era un bastión, un fortín de Satanás. Ahí habían llegado con valentía los siervos de Dios, enviados por el Señor Jesucristo, a predicar la verdad y hacer callar las bocas de los mentirosos. Alabado sea el Señor. Éfeso era una ciudad donde se practicaba la magia negra, la brujería y la hechicería. Allá llegó Cristo en sus discípulos, en sus enviados, hombres y mujeres, predicando el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2, iglesia del Señor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aleluya, gloria sea al Señor, el que está en medio de la iglesia, el que está en nosotros, el que nos dice predica, el que dice vive en santidad. Bendito sea el Señor. Estas imágenes son tomadas de la visión de Juan sobre Jesús, nuestro Señor, y que ya lo leímos en el capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Era el mismo Señor Jesús quien ministraba por su mensajero en medio de la congregación en Éfeso. Ahora nosotros ya nos damos cuenta de quién es en realidad el que habla en medio de la congregación. ¿Quién más sino que el Señor Jesucristo? Por eso con temor reverente estamos en su presencia ahora mismo, iglesia del Señor, delante de nuestro Señor estamos. Gloria a Dios. El que tiene las 7 estrellas en su mano, el Señor Jesús tiene a todas sus iglesias, a todas las congregaciones, a su iglesia. Mano quiere decir amparo, protección y seguridad. Las iglesias, el mensaje que eran las 7 iglesias, para los congregados, todos ellos le pertenecemos al Señor Jesús. Escuche esto, le pertenecemos al Señor Jesús, no a ningún líder de la iglesia. Alabado sea el Señor. Él, Cristo, tiene a sus ovejas con Él. Somos propiedad de Cristo. Cristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. ¿Qué conoce Jesús de los cristianos que se congregaban en Éfeso? Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice el Señor. Y el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oh, gracias, Señor. Jesús mira a su iglesia y sabe lo que sus congregados están haciendo. Puede haber pecado y corrupción escondidos en una congregación. Puede haber pecado escondido en el corazón de un creyente, hombre o mujer, que no lo puede saber el anciano, el pastor, pero Dios sí lo sabe. Nada está oculto para el Señor. Si el Señor quisiera hacerse visible en este lugar ahora mismo, Dios diría a todos: yo conozco tus obras, yo conozco cómo verdaderamente tú vives. Hermanos, también debemos preguntarnos si estamos trabajando para Cristo y de qué manera lo estamos haciendo. ¿Somos buenos administradores de los bienes de Dios o nos hemos apropiado? Si trabajamos para Cristo, debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas, con denuedo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan, como lo hicieron todos los discípulos del Señor Jesucristo. Y por ese denuedo, por esa valentía que les costó hasta sus vidas, es que el glorioso evangelio del Señor Jesucristo ha llegado hasta nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Dios lo hizo posible.
y lo está haciendo posible a través de su iglesia en esta ciudad de Ambato, en este país Ecuador y las demás naciones, por el esfuerzo denodado de la iglesia del Señor en esos países. Gloria sea al Señor nuestro Dios. 2 discípulos aprendieron del Señor Jesucristo. Todo discípulo aprende del Señor Jesús. Todo discípulo es instruido y capacitado por el Señor Espíritu Santo, por las santas Escrituras. Gloria sea al Señor. Oración, santidad y servicio es lo que Dios estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, para que sea una roca sólida, inconmovible. Bendito sea el Señor. Cuando la congregación es así, cuando camina en santidad, es cuando ella detecta inmediatamente la mentira, el pecado de los que traen a la congregación. Por eso no pueden soportar la presencia de la maldad y de los mentirosos. Gloria sea al Señor. Y esto Dios mismo lo estaba exaltando y reconociendo a toda la congregación en la iglesia de Éfeso, así como lo está haciendo con el remanente que sí hay aún en las iglesias del Señor Jesucristo. Mire Hechos capítulo 20, por favor, iglesia del Señor. Vaya al libro de los Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Al 31 de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Alabado sea el Señor. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria a Dios. Bendito sea. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria sea al Señor nuestro Dios. Qué maravilloso ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, y también a través de todos aquellos que han tenido un encuentro verdadero y personal con el Señor Jesucristo, han cambiado sus vidas porque Cristo los ha cambiado. Gloria a Dios. La iglesia de hoy, como hizo en su momento la iglesia en Éfeso, debe probar con lupa, no con lupe, probar con lupa a todos los que dicen ser mensajeros de Dios y no lo son, porque sus intereses no son espirituales, sino que sus intereses son el poder y la platita, los dólares, los euros. Ellos sirven
por intereses económicos. Y la iglesia tiene que probarles a todos ellos con las escrituras y por el testimonio que den. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus obras ustedes los conocerán. No estarán en los púlpitos los que dicen a lo bueno malo y a lo malo dicen bueno. Y por eso en las iglesias se ha fomentado el pecado. La iglesia en Éfeso trabajaba en este asunto duro y protegía la integridad del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Ahora miremos lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué era lo que Cristo tenía en contra de la iglesia de Éfeso? Que habían trabajado arduamente, sí, pero habían dejado su primer amor por Cristo. Pero significa, a pesar de todo lo anterior, de toda la exaltación que Cristo les hace a los de la iglesia de Éfeso, a pesar de todas las cosas buenas que hicieron, los hermanos de Éfeso habían cometido algo muy malo. ¿Sabe qué es? Alejarse de Dios es malo y muy malo. Ellos habían dejado, no perdido, ojo, ellos habían dejado su primer amor. Se habían descuidado de regar su corazón y el corazón del Señor mediante la oración. Bendito sea el Señor. Y el corazón, así el corazón de ellos estaba escaso del amor de Dios. Ya no amaban a Dios como al principio. Ya no atesoraban a Dios como al principio. Se estaban enfriando en el aspecto espiritual. Aunque en el servicio externo, en la iglesia y en la predicación para el mundo, estaban bien sus corazones, pero sus corazones estaban tristes porque Cristo no estaba llegándoles a ellos. Hermanos, aunque el servicio externo en la iglesia estaba bien, sus corazones estaban endureciéndose. Y si pierdes el amor, lo pierdes todo, iglesia. Hermanos, no puedes decir que amas a Dios y estar resentido con tu hermano. No puedes decir que amas a Dios y estar peleado, murmurando, hablando mal de tu hermano, de tu hermana. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Los hermanos de Éfeso se enfocaron más en la obra de Dios externa. Por eso es que se venía oscureciendo la verdadera relación que se debe mantener con Él. Hermanos, lo que hacemos por Jesús no debe ser más de los que somos en Él. No podemos dejar a Jesús en el templo como lo hicieron María y José. Mire lo que dice Lucas 2, 45 y 46. Alabado sea Dios. Se les perdió el hijo, se les perdió el niño. Dice la palabra del Señor desde el versículo
41, para que podamos entender. Iban los padres de todos los padres del Señor Jesús, humanamente hablando, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años el Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Escuche esto, sin que lo supiesen José y María. ¿Quiénes eran los que debían tener cuidado del niño? Sus padres. Y pensando que estaba entre los de la compañía, ya regresaban en la caravana a su tierra. Anduvieron de camino ya un día, imagínense. Y le buscaban entre los parientes y entre los vecinos y entre los conocidos, pero como no le hallaron, tuvieron que volver a Jerusalén buscando a Jesús. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles: oh santo, santo eres Dios. Dios tiene un mensaje poderoso para nosotros también, como los dijo a los hermanos en Éfeso. Oh santo Señor Jesús, Jesús tiene que salir con nosotros, dentro de nosotros, a donde vayamos. No seamos religiosos, no dejemos a Cristo en el templo y nos vayamos sin Él. No seamos religiosos, seamos espirituales. Caminemos con Cristo, llevemos a Cristo con nosotros a donde vayamos. Hermanos, el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Este es el mensaje. No los descuidemos, amémosles verdaderamente, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Demostrémosles que le amamos, no de labios, sino en los hechos. Que el trabajo que hagamos no sea mayor que el amor a los hermanos. El formalismo no puede ser mayor que las solemnidades. Dios es amor. Y si decimos que amamos a Dios, amemos al prójimo. Así como tenemos cuidado de las cosas de la iglesia, debemos tener cuidado de las cosas espirituales en el hogar y en la familia, que son más valiosas que el oro y la plata y las piedras preciosas juntas. El amor, el respeto que debe haber en el hogar y en la familia. Ellos son nuestros prójimos y debemos preocuparnos de ellos. ¿Y qué de ellos? Los hemos olvidado, los hemos abandonado, los hemos dejado en el mundo. No están en el templo con nosotros. Santo Dios. Hay que darles amor. Hay que darles buen testimonio para que ellos vengan y estén aquí donde nosotros ahora estamos, con Cristo, en Cristo. Gloria sea al Señor. Hay que levantar el altar en el hogar. Hay que orar juntos. Esposo y esposa, hay que orar juntos, y van a ver cómo los hijos también van juntándose en la oración. Eso es lo que agrada al Señor Jesús, que está sentado en su trono a la diestra del Padre, gozoso al ver una familia cristocéntrica adorándola
adorándole y sirviéndole. Gloria sea al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, que la dulzura y el amor de Cristo no escaseen por causa del fanatismo religioso. Hermanos, que las cuerdas de amor de Cristo deben abrazar también en nuestros hogares y en nuestras familias. Eso hará que nuestro primer amor sea más fuerte que antes. Gloria sea al Señor. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, pero manifestémosle respeto, paciencia y ante todo sabiduría. Gloria sea al Señor. No se trata de emociones ni de sentimientos, sino demostración de amor en los hechos. Gloria sea al Señor. Amemos a Dios. Amar a Dios es obedecerlo. Obedezcamos a Cristo. Obedezcamos el Evangelio y veremos grandes maravillas en nosotros y en nuestros amados seres queridos, en nuestro hogar, en nuestra familia. Gloria a Dios. Nuestra relación con Cristo nos lleva a la madurez espiritual. Eso es volver al primer amor. El versículo 5 y 6 de Apocalipsis dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué era lo que hacían los nicolaitas? Los seguidores de Nicolás, de aquel discípulo que estaba en las enseñanzas, en las cátedras de la sana doctrina, que conocía y sabía la sana doctrina, pero que no lo ponía en práctica. Iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que hacían esos hombres? Usaban la palabra de Dios y entraban a las casas de las mujercillas y cometían lo que desagrada a Dios. Y eso era lo que ellos andaban enseñando, pero los de Éfeso los detestaban. Concentrémonos en lo que Dios dice en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Santo Dios, que esto no ocurra jamás con nosotros y en nuestros hogares. Alabado sea el Señor. Dios quiere, porque empieza diciendo esto: recuerda, y ahí viene una coma. Dios quiere que recuerden lo que eran cuando andaban en amores con Dios y con los hermanos en la iglesia y en su hogar, con su esposa, con sus hijos y con sus familiares. Eso es el verdadero cristiano, el que ama y el que presenta a Cristo cuando visita a los suyos. Eso era el amor de Dios en sus vidas. Eso era el amor real que ellos tenían en su corazón. El primer paso a la restauración es recordar
las cosas maravillosas, las cosas hermosas y preciosas que pasábamos con Dios en la iglesia de Dios, con los hermanos y con las hermanas, orando, alabándole al Señor. Bendito sea el Señor. Vayamos, acordémonos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando él volvió en sí, recordó lo que Dios le estaba diciendo a los de Éfeso. Recuerda, el hijo pródigo cuando estaba en medio de la trinchera, recordó el paraíso donde vivía con su padre y con su hermano y con su familia. Lucas capítulo 15. Alabado sea el Señor. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Lucas 15, del versículo 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre cuando vio a su hijo que había regresado a él arrepentido? Y el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dios nos ama y nos quiere en su presencia para celebrar juntos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Mire el mensaje, la carta a los de Éfeso. Recordamos. Y en el versículo 17 de Lucas 15, hablando del hijo pródigo, dice la palabra de Dios: y volviendo en sí. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Señor. No nos olvidemos de Dios. ¿Por qué olvidarse de las bendiciones de Dios? Dios no quiere ver en nuestro corazón ingratitud. Porque la ingratitud en el hombre deja que su corazón se seque, se enfríe para con Dios. Hermanos, iglesia del Señor, necesitamos restauración. Necesitamos volver a Dios. Y para ello debemos recordar que mejor estar con Dios. O como dijo David, que es mejor pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Iglesia de Dios, recordémonos que mejor es estar en su presencia,
Volvámonos en verdadero arrepentimiento para quedarnos ahí con Él por siempre y para siempre. Tenemos que anhelar su bendita y maravillosa presencia con urgencia. Cambiemos de dirección. Eso quiere decir un cambio inmediato de actitud y de conducta antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hubiera pasado al hijo pródigo si no recordaba lo que él era y hacía en la casa de su padre antes de reclamar su herencia y abandonar la casa de su padre y a su padre? No le va bien al cristiano que se va de la congregación donde está el dueño de ella. Iglesia de Dios, Dios nos ama y Dios nos cela. Dios quiere tenernos en su presencia. Alabado sea el Señor. Busca, hermano, hermana, busquemos nuestras primeras obras. Hablemos con Dios. Amemos su palabra y gocémonos con nuestros hermanos congregados delante de nuestro Señor. Alabado sea el Señor y bendito sea su nombre santo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré el honor de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Acaso donde está Dios no es el paraíso? ¿Por qué no aprovechamos la presencia de Dios cuando todos juntos congregados estamos? Porque ahí Dios envía bendición, medicina para los necesitados. Póngase en pie. Vamos a agradecer al Señor. Cuidado, Dios quite tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor ya no estará contigo y te quedarás a oscuras. Hermanos, la congregación que no se arrepiente, los hermanos que no se arrepienten, podrán seguir como una organización, pero ya no como un organismo viviente, ya no como el cuerpo de Cristo, porque donde la gloria de Dios se ha ido, será una iglesia muerta, una iglesia vacía sin la presencia del Espíritu Santo. Considerémonos nosotros también a esta advertencia seria que Dios dio un día a la iglesia de Éfeso. Mejor velemos, mejor arrepentidos volvámonos al Señor y seamos llenos del Espíritu Santo y agrademos a Dios en todo. Vamos a orar, iglesia del Señor. Bendito Señor, amado Dios, nuestro Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos las gracias, amado Señor bendito, por tu misericordia, tu piedad, tu clemencia y ante todo por tu amor. Oh precioso Señor Jesús, tú nos has dicho esta mañana, Padre,